Continuamos hoy nuestro estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Nos encontramos en una sección que trata de los dones espirituales. En el capítulo 12 vimos la dádiva de los dones. Los dones fueron dados para mantener la unidad de la iglesia con diversidad de dones. Cada uno tenía un don aparte y todos funcionaban juntos de la misma manera que funcionan los miembros de un cuerpo. En el cuerpo, el ojo no puede hacer lo que hace el oído, ni el oído hacer lo que hace el ojo. Y cada uno debe actuar en su propia forma. Nosotros, por medio del Espíritu Santo, somos colocados en el cuerpo de Cristo, y somos ubicados allí para usar nuestro don. Pablo dice al final del capítulo 12 que debemos desear los mejores dones. Y él dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ese camino es el amor. En el capítulo 13 el tema principal es el amor. Él finalizó ese capítulo diciendo, el mayor de ellos es el amor. Y al comenzar el capítulo 14 dice, seguid el amor. Él dice, este es el camino, sigamos por él. Y luego dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Él dice que uno debe desear los dones espirituales. Creemos que sería algo fuera de lo común si un creyente no deseara tener los dones espirituales. Aquí se mencionan, pues, las cosas espirituales. Dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Él está diciendo aquí que debemos hablar, presentar la palabra de Dios, hacerlo de una forma sencilla, inteligente. El hacer eso es lo principal. Usted puede apreciar que Pablo en esta ocasión ha hecho una distinción entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y eso en realidad es más importante que los dones del Espíritu. Cuando alguien llega y dice de una manera sincera, hermano, yo voy a orar por usted para que pueda recibir el don del Espíritu. Bueno, le puedo contestar, bien, muchas gracias, yo aprecio mucho su interés, pero por favor, ore para que yo no reciba el don del Espíritu, sino para que obtenga el fruto del Espíritu. Y en realidad nos gustaría ver mucho más fruto del Espíritu en las vidas de los creyentes, y en mí mismo, que todo este asunto de los dones que tenemos en la actualidad, y en especial el don de lenguas. Nos gustaría ver mucho más amor. Creemos que eso es lo más importante. Eso es realmente el fruto del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede producir fruto en nuestras vidas. Se nos dice, pues, en la segunda parte de este primer versículo del capítulo 14 de la primera epístola a los Corintios, pero sobre todo que profeticéis. Lo que Pablo está buscando aquí es lograr que los creyentes de Corinto dejen esa idea de hablar en lenguas. Lo que en realidad les está diciendo en toda esta sección es que ellos deben quedarse tranquilos, no volverse fanáticos o tratar de seguir esas cosas de una forma demasiado emocional. Él les está diciendo que deben mantener las cosas en una proporción correcta. Él dice en el capítulo 13, el capítulo anterior, versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Lo que él está diciendo de las lenguas es que acabarán, que terminarán, y eso es lo que muchas personas no comprenden todavía. No alcanzan a entender lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice claramente, y cesarán las lenguas, es decir, terminarán. El doctor A. T. Robertson, un comentarista bíblico, en cierta ocasión dijo lo siguiente, de todos los dones, las lenguas parecen haber cesado primero. Y Crisóstomo, uno de los primeros padres de la Iglesia, dijo, todo este pasaje es bastante oscuro, pero esa oscuridad es producto de nuestra propia ignorancia de los hechos descritos aquí, y que aunque eran familiares para las personas a las que se estaba dirigiendo el apóstol Pablo, habían dejado de ocurrir. Eso es lo que necesitamos entender, amigo oyente. Una de las cosas que debemos tener en mente al entrar en esta sección es que el Señor Jesucristo nunca habló en lenguas. Los apóstoles, después de Pentecostés, no hablaron en lenguas. No existe una información histórica de Pablo hablando en lenguas, aunque él mismo reconoce que en ciertas ocasiones hablaba de esa forma. En el versículo 18 él dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora no se trata de una lengua desconocida.
Uno no se da cuenta de la importancia de todo esto hasta cuando puede visitar Turquía. Cuando Pablo hablaba a las 7 iglesias que estaban en ese lugar, él obviamente les dirigía la palabra en el idioma que ellos usaban. Cuando uno viaja por el interior del país, hacia Anatolia, puede darse cuenta que desde la ciudad de Tarso, cuando él viajaba por cientos de kilómetros, él encontraba muchísimas tribus y que todas ellas tenían un idioma diferente. Siempre nos hemos preguntado, ¿cómo hacía Pablo para poder hablarles? Bueno, él lo hacía de la misma manera en que los discípulos hablaron en diferentes idiomas en el día de Pentecostés. Cada persona, dice, los oyó hablar en su propia lengua. Pablo dice, si usted quiere lenguas, vaya al campo misionero y comience a hablar en el idioma de las gentes de esos países. En el día de hoy, Dios ha preparado algunas organizaciones como Wycliffe, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano, y otros que están traduciendo la Biblia a todos los idiomas conocidos. Y ese, amigo oyente, es uno de los grandes movimientos de lenguas que conocemos. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, y él dice que allí oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora no creemos que esas palabras fueran palabras desconocidas, sino palabras que a él no le era permitido hablar. El hablar en lenguas no es una cosa llena de éxtasis, de un lenguaje misterioso o algo por el estilo. Las lenguas eran un idioma extranjero como lo fue en el día de Pentecostés. Y esa es la guía que debemos seguir nosotros. Aquí tenemos, pues, la extensión del capítulo del amor. Dicen los versículos 1 y 2 de este capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, y vamos a leerlos una vez más. Seguid el amor, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Allí nadie puede entender lo que está diciendo, por tanto, él no tiene que hablar en una lengua que los hombres no entiendan. No tiene que hacer eso si no hay alguien que pueda interpretar, traducir lo que dice. Y ya veremos eso más adelante. Tiene que haber alguien que pueda interpretar. Vemos que aquí él está dando un énfasis especial a 3 dones mencionados en este capítulo: la profecía, las lenguas y la interpretación de las lenguas. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que en la Biblia se menciona muy poco este asunto de las lenguas, con excepción de estos 3 capítulos que tenemos aquí? En el día de Pentecostés, y eso ya lo hemos visto, cada hombre hablaba en una lengua en que podía ser entendido. También ocurrió en el hogar de Cornelio, y eso lo vemos allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos, y también en el capítulo 19 de los Hechos, cuando Pablo llegó a Éfeso. Podemos ver, por tanto, que las lenguas fueron usadas en la institución de la dispensación de la gracia. Y cada vez que fue usada en relación con eso. Tenemos el día de Pentecostés, cuando fue dado a la nación de Israel. En el hogar de Cornelio fue en la presentación del Evangelio a los gentiles. Y luego en Éfeso lo tenemos cuando está dirigido a todo el resto del mundo. Es por eso que tenemos estas 3 instancias. Notemos ahora que Pablo dice en el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo está enfatizando aquí el don de la profecía. Él está diciendo, no sigamos las cosas que son de nuestro gusto. La gente lo estaba disfrutando en Corinto. Y él dice que cuando uno está hablando o enseñando la palabra de Dios, es para edificación, para exhortación, para consolación. Luego él dice en el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Podemos apreciar entonces que cuando uno habla en lenguas, es algo que es usado por una persona de manera egoísta. Pero cuando uno profetiza, cuando uno enseña, está edificando a la iglesia. Luego él dice en la primera parte del versículo 5 de este capítulo 14, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Ahora lo importante no es una reunión donde se hable en lenguas, sino donde se está llevando a cabo un estudio bíblico. Y Pablo dice algo más en la segunda parte del versículo 5. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Debemos prestar atención a algo que en el día de hoy no se está enfatizando, y es que nadie debería hablar en lenguas si no hubiera allí una persona capaz de interpretar.
Y leemos en el versículo 6 de este capítulo 14 de la primera epístola a los Corintios: Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Pablo está diciendo, si lo que digo yo no tiene ningún sentido, ¿para qué quiero venir? Y continúa en el versículo 7 diciendo, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si yo pudiera entender música, quizás podría llegar a ser un gran músico. Pero aún un instrumento que no tiene ninguna vida en sí, tiene que tener sentido en este mundo. Ahora, en el versículo 8, Pablo dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En el día de hoy debemos tener una presentación clara del Evangelio. Eso es muy importante. Y Pablo dice en el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Pablo está diciendo, salgamos ya de este asunto. Comencemos a hacer las cosas que tienen buen sentido. Y continúa en los versículos 10 y 11 diciendo, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y usted, amigo oyente, no quiere ser como extranjero si usted es misionero. Usted quiere decir las cosas de una manera tal que las personas que le escuchan le entiendan. Y leemos ahora en el versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Lo que nosotros debemos preguntarnos es, ¿edifica esto a la iglesia? ¿Estamos ayudando a la edificación de los creyentes? Y leemos luego en el versículo 13 de este capítulo 14 de la primera epístola a los Corintios, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Si él no lo puede interpretar, entonces debería conseguir alguna otra persona que tenga ese don. Y leemos en el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esta es la respuesta para aquellos que dicen que esto sirve para las devociones privadas de uno. Eso no tiene sentido, amigo oyente. No nos diga que recibe una ayuda espiritual de eso, porque si lo hace es algo simplemente psicológico. No puede ser del Espíritu Santo. Pablo está diciendo eso. Su entendimiento, dice, queda sin fruto. Y Pablo continúa con los versículos 15 y 16 exponiendo, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. En otras palabras, debemos decir algo a lo cual las demás personas puedan decir amén. Y en los versículos 17 y 18 continúa Pablo su exposición, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Creemos que lo que Pablo está diciendo aquí es que él, como misionero, había hablado en prácticamente una docena de lenguas diferentes, y eso quizás se podría multiplicar por 4 o por 5. Luego él dice en el versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo está diciendo, cuando yo voy al campo misionero y voy a alguna tribu, no entiendo su idioma, y los de la tribu no me entienden a mí. Entonces hablo en una lengua, eso tiene sentido para ellos, pero no para mí. Pero cuando yo voy a una iglesia donde hay creyentes y ambos hablamos el mismo idioma, yo quiero hablar de una manera que todos nos podamos entender. Él dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Pablo está poniendo el dedo sobre la llaga en lo que concierne a los creyentes de Corinto. Él les dice, ustedes son carnales, son realmente niños en Cristo. Y prosigue Pablo en los versículos 20 y 21 de este capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor.
Podemos ver aquí que él quiere decir que es un lenguaje que se entiende. Yo hablaré a otras gentes en su lengua. Y dice el apóstol en el versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Lo que él está diciendo sencillamente es esto. Cuando yo salí al campo misionero, por ejemplo, a la ciudad de Antioquía, la gente en ese lugar hablaba un idioma diferente. Y Pablo dice, yo hablé con ellos en su propio idioma. Por tanto, ellos creyeron, porque les hablaba en una lengua que comprendían. Cuando me encontré con las personas de Antioquía aquí en Israel, yo hablo el idioma que conozco y que todos comprenden. Por tanto, estoy profetizando, es decir, enseñando la palabra de Dios. Y luego él dice en el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Amigo oyente, usted no quiere que las personas de afuera, los que no son creyentes, piensen que usted está loco. Si hay una cosa que necesitamos en este día en nuestro mundo, es inteligencia. En este mundo científico en el cual nos toca vivir y que está completamente inclinado a las cosas sofisticadas, debemos presentar un mensaje lógico, con sentido, un mensaje que pueda ser comprendido. Porque si no lo hacemos así, entonces la gente pensará que estamos locos. Luego vemos en los versículos 24 y 25 de este capítulo 14, pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En otras palabras, si usted predica la palabra de Dios y esa persona es convencida, entonces se podrá convertir. Y avanzamos con el versículo 26 leyendo, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si usted va a hablar en lenguas, entonces tiene que tener sentido. Tiene que haber una persona que interprete para que pueda comprenderse. Usted puede apreciar que lo importante aquí es que tiene que ser comprendido por lo menos por otra persona. Ahora el versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Si usted quiere hablar en lenguas, amigo oyente, porque aquí no dice que esto sea prohibido, debe estar seguro que haya alguien que pueda interpretar lo que está diciendo. Tiene que estar seguro que lo que se está diciendo tiene sentido, porque si no es así, no es para edificación, no es bueno. El Espíritu de Dios no se mueve de esa manera. Él siempre hace las cosas claras. Luego leemos en el versículo 28 de este capítulo 14 de 1 Corintios, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así es que, si una persona quiere hacerlo, entonces que lo haga en lugar apartado, para él mismo. Nadie va a poner objeciones a cosas como esas. Ahora los versículos 29 y 30 dicen, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Es evidente aquí que en aquellos días en la iglesia había personas que podían profetizar. Las hijas de Agabo, por ejemplo, y también había otros. En el día de hoy no los tenemos. Aún los del servicio meteorológico no pueden predecir bien el estado del tiempo para mañana. Continuemos ahora con el versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Cada uno puede tener algo que decir sobre la palabra de Dios. He recibido grandes bendiciones al escuchar a ciertas personas hablando en reuniones de testimonio, y creo que muchos otros han sido bendecidos también. Ahora los versículos 32 y 33 dicen, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y continúa diciendo en la primera parte del versículo 34 de esta primera epístola a los Corintios que estamos estudiando, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Lenguas, de eso es de lo que está hablando. Él no dice que una mujer no tiene que hablar en la iglesia, sino que no debe hablar en lenguas en la iglesia. Amigo oyente, si usted sacara a la mujer del movimiento de las lenguas, podría acabarse en un momento.
Ahora usted quizá diga que eso no es muy amable de parte nuestra, y en realidad no es muy lindo, pero es la verdad. Sigamos adelante una vez más con el versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. La mujer puede hablar en la iglesia, por supuesto. Él no dice que ella no lo debe hacer. Lo que dice es que ella no debe hablar en lenguas. Ahora el versículo 35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, es decir, en lenguas. Ahora el versículo 36 dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? La respuesta a eso es que ha llegado a nosotros también. Leamos ahora el versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esa es la verdadera prueba, amigo oyente. Si una persona en nuestros días dice que es profeta o que es espiritual, que él puede hablar en lenguas, entonces que reconozca que lo que Pablo está diciendo aquí son mandamientos del Señor. Y el versículo 38 dice, mas el que ignora, ignore. Y llegamos ahora al versículo 39. Leemos, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No lo vamos a prohibir, amigo oyente, pero debe ser llevado a cabo de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí. Así que hermanos, procurad profetizar. Ahora él nos está diciendo que debemos desear los mejores dones. Evidentemente, el enseñar la palabra de Dios es uno de los mejores y le damos gracias a Dios por esto. Y concluye el apóstol diciendo en el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Ese es un gran principio, amigo oyente. Muchos de los servicios en que se hace énfasis en esto de hablar en lenguas, debemos decir que desafortunadamente no tienen ni rima ni razón en todo el servicio. Todo es una confusión, ni siquiera una confusión organizada, sino una lamentable y triste confusión. Pablo dice que esta no es la manera en que se deben llevar a cabo las cosas de Dios, sino que todo debe hacerse decentemente y con orden. Y esto nos trae al final de esta sección de la primera epístola a los Corintios. Si usted, amigo oyente, no está de acuerdo con nosotros, esperamos que no vaya a romper su comunión con nosotros, sino que escudriñará esta Escritura. Si estamos equivocados, por favor, ore por nosotros, y nosotros oraremos también por usted. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Nos despedimos, pues, deseando a usted las ricas bendiciones de Dios.